Historia reciente. Se construye con memoria y olvido, experiencias y vivencias, posiciones y resistencias. Incluye acontecimientos desde la década del 70 hasta la actualidad. Son colectivas e individuales que constituyen una historia oral o relatada, que son hechos traumáticos. El rol del historiador es entrevistar a los testimonios y grabar las entrevistas con una grabadora doméstica. Proceso de reorganización nacional, política económica del proceso. Los golpistas de 1976 consideraban que se debía terminar con la economía basada en la producción industrial. El gobierno militar designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, que dejaba que entre el liberalismo en nuestro país. El 2 de abril de 1976, Martínez de Oz presentó su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. El objetivo era dominar la inflación, la deuda externa y recesión. Para frenar la inflación anunció el descenso del salario real y la eliminación del control de precios. Se produjo la apertura económica y a consecuencia de esto muchas empresas nacionales cerraron. Cultura de los años 70. El rock surgió en Estados Unidos con solistas como Elvis Presley, los Beatles y Rolling Stones. Los jóvenes argentinos escuchaban música anglosajona. Entonces algunos empresarios y músicos que se propusieron escuchar canciones en castellano. El rock nacional comenzó a sumar adeptos y a producir algunos hits como El extraño de Pelo Largo. Se propusieron con su búsqueda poética y musical elevar el género del rock a la categoría del arte. No importaba tanto el baile, el entretenimiento, sino el sentimiento que generaba la música.
las artes visuales, tal como lo habían proclamado las vanguardias a principios del siglo XX. Para la creación no debían existir pautas fijas. En la década del 70 continuaron trabajando y expresándose grandes artistas y surgieron nuevas tendencias. Para el realismo, una obra de arte debe ser comprendida por todo el mundo, al menos en parte, y esa parte debe ser el tema del cual se trata la obra. Hubo artistas plásticos con compromisos con la vida, la justicia y la expresión de sus sentimientos que no reflejaron temas políticos o sociales en sus obras, y otros que sí. Hicieron arte experimental como happening y el arte conceptual. Otros consideraban que el arte debía reflejar lo que necesitaba la sociedad, por lo que pasó a la politización en el arte. En 1968 el operativo Tucumán Arde fue preparado por algunos disidentes del Instituto Di Tella y por jóvenes rosarinos. Para eso contaron con el cine clandestino, afiches, volantes, cintas grabadas, canciones y el teatro de agitación. El cine. En los siguientes años y bajo la dictadura militar de la Revolución Argentina, se trató de impulsar el cine nacionalista. Aspecto social de la dictadura: censura, represión y exilio. La última dictadura en la Argentina, la educación y la cultura sufrieron la censura y represión por parte de los militantes que tomaron el poder. Censura, dictadura militar, violación de los derechos humanos, quemaron libros, bibliotecas, etc. Biblioclastia fue la compulsión humana por destruir los libros y quemarlos. Cultura y educación. El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para neutralizar el germen subversivo. La represión franquista fue un proceso de violencia física, económica, política y cultural durante la Guerra Civil Española. El gobierno militar dispuso un procedimiento para terminar con los subversivos. Como consecuencia de esto, muchos editores, periodistas, escritores, poetas y cantantes
fueron prohibidos y exiliados, y muchos otros fueron asesinados. La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico entre Argentina y Reino Unido que se desató el 2 de abril de 1982. El origen fue el intento por parte de la Argentina de recuperar la soberanía de las islas. Recuperación democrática. El 30 de octubre de 1983 se volvieron a hacer las elecciones para elegir nuestros gobernantes, después de haber pasado 7 años del último golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de María Estela de Perón. Quien ganó las elecciones el 30 de octubre fue Alfonsín. CONAPED, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, fue una comisión asesora creada por el presidente de la Argentina, Raúl Alfonsín, con el objetivo de investigar las graves, reiteradas violaciones a los derechos humanos durante el periodo del terrorismo de Estado. Fue instituida para indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. La comisión recibió miles de declaraciones y testimonios y verificó la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención en todo el país. Nunca más es una frase utilizada en Argentina para repudiar el terrorismo de Estado ocurrido durante el autodenominado proceso de reorganización nacional. La misma es utilizada frecuentemente en marchas y actividades políticas. Esta frase también se popularizó al haber sido el nombre de la edición del libro del informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Juicio a las juntas. Proceso judicial realizado por la Justicia Civil en la Argentina en 1985 por orden del presidente Raúl Alfonsín contra las 3 primeras juntas militares de la dictadura militar debido a las graves y masivas violaciones de los derechos humanos cometidos en ese periodo. Alfonsín sancionó el decreto 158 que ordenaba procesar a las 3 juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El juicio tuvo una gran trascendencia internacional. El fallo fue ejemplificador. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua con la asesoría de destitución. Los demás acusados tuvieron severas penas y todos fueron destituidos de sus cargos. Gobierno de Menem, AMIA. Fue un atentado de terroristas con coche bombas. La asociación
Mutual y Realista Argentina el 18 de julio de 1994. El gobierno iraní planificó el atentado por la decisión que tuvo el gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. Menem crea un plan llamado Plan de Convertibilidad. Era que la moneda argentina iba a tener el mismo valor que un dólar. Para que tu moneda valga lo mismo que el dólar, tiene que haber la misma cantidad que circula en Argentina. Menem vendió las empresas del Estado a capitales extranjeros. Esto al principio no generó problemas en Argentina. El problema fue luego, cuando ya no quedaban dólares, empezaba a perder valor la moneda argentina. Cuando entra en quiebra, empieza a pedir préstamos al FMI, que exigían que en tu país hacer ciertas condiciones. Una de ellas fue la apertura comercial, que vengan empresas del extranjero sin que les cobren los impuestos. También que entren productos extranjeros sin cobrarles impuestos extra para que ingresen. Como consecuencia de esto, generó la desindustrialización argentina. Muchas empresas nacionales tuvieron que cerrar.